Bienvenidos, soy Will Graham, os saludo desde Almería, España, en el amor del Señor. Aquí está haciendo mucho viento y espero que no haya interferencias hoy en la grabación por cuestiones del clima. Pero estamos bien, estamos contentos, aleluya, gloria a Dios, sabiendo que el Señor es soberano sobre el viento, sobre el sol, sobre las nubes. Bendito sea su santo nombre. El título de la clase hoy es Dios, incomprensible, omnisciente y espiritual. Que repito, Dios, incomprensible, omnisciente y espiritual. Voy a leer líneas 3 al 5 de nuestro libro de texto, Confesión de Londres, y después os compartiré el bosquejo para la grabación de hoy. ¿Okay? Así que voy a leer a partir de la tercera línea donde la dejamos la semana pasada, y leeré hasta la línea 5. Dice la confesión: cuya esencia, es decir, está hablando de la esencia divina, la semana pasada estuvimos hablando sobre Dios siendo infinito en su ser, en sus perfecciones, y ahora la confesión dice que la esencia divina no puede ser comprendida por nadie, sino solo por Él mismo. Él es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo ni partes. Repito la lectura. Cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino solo por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo ni partes. Hasta ahí. El bosquejo para esta clase 2.1.2 es: número 1, el Dios incomprensible. Número 2, el Dios omnisciente. Y número 3, el Dios espiritual. Así que el Dios incomprensible en primer lugar, luego el Dios omnisciente y finalmente en tercer lugar el Dios espiritual. Vamos a empezar con el primer punto hoy, el Dios incomprensible. Y de nuevo, espero que sea fascinante para vosotros aprender más sobre la persona, el ser, la naturaleza del Señor Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, en primer lugar, Dios es incomprensible. En la clase anterior, terminamos la lección viendo que Dios es infinito en ser y perfección. Y ahora vamos a estar viendo que Dios es incomprensible. Recalco que estas dos verdades caminan juntas. Por un lado, Dios es infinito y como consecuencia de su infinitud, Él es incomprensible, al menos para los seres finitos como nosotros, los seres humanos. El único ser que puede comprender plenamente a Dios es Dios mismo, porque Dios tiene un conocimiento ilimitado, infinito, pero los seres finitos no tenemos dicho conocimiento. Fuera de Dios, todo lo que hay es finito. Los seres humanos somos finitos. Los ángeles son finitos. Lo finito no puede comprender lo infinito. Piensa en la siguiente ilustración. Estás en la playa y, tienes ahí en la mano una concha e intentas meter toda el agua del mar en aquella concha. Es imposible, es absurdo. Y esto es exactamente lo que pasa cuando el ser humano intenta comprender cabalmente a Dios. No se puede, es imposible. Lo finito no puede comprender lo infinito. Ya que es así, los dos adjetivos, incomprensible e infinito, se implican mutuamente. Dado que Dios es infinito, necesariamente Él es incomprensible, porque nosotros los seres finitos no podemos comprender a Dios en su totalidad. El texto de la confesión hoy entonces habla sobre la incomprensibilidad
de la esencia divina. Dice que cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino solo por Él mismo. Un versículo bíblico que podemos utilizar en esta línea es el Salmo 145, versículo 3, donde David declara que el Señor es grande, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¡Qué pedazo de adjetivo! Joel Beeke explica que en hebreo, inescrutable significa que no hay búsqueda, conteo o examen completo. Repite, no hay búsqueda, conteo o examen completo. Dios lo trasciende todo. Es inescrutable, es ilimitado, es infinito. Aleluya, amén. Y Wayne Grudem, por su parte, en su libro de Teología Sistemática, él dice que la grandeza de Dios está más allá de toda búsqueda o descubrimiento. Es demasiado grande para que se pueda conocer por completo. Dios es inescrutable. Dios es ilimitado. Dios es infinito. Dios es incomprensible. Ahora bien, habría que recalcar que hay una diferencia entre los verbos conocer y comprender. Ciertamente, el ser humano, como vengo diciendo, no puede comprender a Dios en su totalidad, en su perfección, pero sí puede conocer algo verdadero, algo real, tocante a Dios, gracias a la revelación divina. El Señor, nuestro Dios, testifica de sí mismo a través de sus atributos, sus nombres, sus obras, sus palabras. Y gracias a la Escritura es posible también entender algo de la esencia divina. No podemos comprenderla, pero sí podemos conocer algo de dicha naturaleza, de dicha esencia. Ahora, en la Biblia solamente hay 2 versículos que hablan sobre la esencia divina. Ya no estamos hablando de atributos, ni de nombres, ni de obras, ni de palabras. Estamos hablando de la esencia de Dios. Hay un texto en el Antiguo Testamento y hay otro en el Nuevo. Y voy a hacer referencia a ambos versículos. En primer lugar, el texto del Antiguo Testamento que habla sobre la esencia de Dios se encuentra en Éxodo 3:14. El contexto es el llamamiento de Moisés. Él vio como la zarza ardía sin ser consumida y luego Dios llamó a Moisés. Bueno, al ángel del Señor. Entendemos que fue una cristofonía. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 3:14. Dios dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Según Louis Berkhof, esta afirmación divina significa que la esencia de Dios existe por sí misma, permanece en sí misma y goza de absoluta independencia. Repito, según Berkhof, esta afirmación de Éxodo 3:14 significa que la esencia de Dios existe por sí misma, permanece en sí misma y goza de absoluta independencia. Esto sería una referencia, pues, a la aseidad divina, que vamos a estudiar en el artículo 2.2. Estamos ahora en el artículo 2.1 y estaremos bastantes semanas aquí, y luego estudiaremos más a fondo la aseidad divina en 2.2, la independencia de Dios. Es decir, Dios no depende de nada ni de nadie para existir. Así que ahí tenemos un texto que habla sobre la esencia de Dios. Es una esencia que es autoexistente, autosuficiente. Y el segundo dato bíblico que habla sobre la naturaleza de Dios, la esencia divina, es Juan 4:24, donde el Señor Jesús, en el contexto de la charla con la mujer samaritana, Jesús le dice en Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios
es espíritu. Aquí no está diciendo que el Espíritu Santo sea Dios. Es cierto que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Somos trinitarios. Pero aquí Jesús está hablando sobre la naturaleza intrínseca de Dios, de cómo es en su ser, en su esencia. Y Él es espíritu. Lo que haremos hoy, en el tercer punto de esta clase, es hablar más detenidamente sobre la espiritualidad del Señor. Pero lo que quisiera simplemente decir para ir acabando este primer punto es, a la luz de los dos versículos leídos, Éxodo 3:14 y Juan 4:24, llegamos a la siguiente conclusión con respecto a la esencia divina. Conclusión 1. La esencia divina es autosuficiente, autoexistente. Por tanto, profesamos fe en la aseidad de la esencia divina. Y el segundo dato, la segunda conclusión es que Dios es espiritual. Así que Dios es autoexistente en su esencia y Dios es espiritual en su esencia. Y todos los atributos de Dios, todas las obras de Dios, todos los nombres de Dios, todas las palabras de Dios se derivan en última instancia de la esencia divina que trasciende nuestra comprensión finita. Conocemos algo de la esencia divina, hemos aprendido que es autoexistente y que es espiritual, pero más allá de esto, no sabemos absolutamente nada. Acabo este primer punto con una cita de Louis Berkhoff. Él dice lo siguiente: no podemos comprender a Dios, no podemos conocerlo en forma absoluta y exhaustiva, pero indudablemente podemos tener un conocimiento relativo o parcial del ser divino. Amén. Así que no comprendemos a Dios en su totalidad, pero sí podemos tener un conocimiento parcial de quién es el Señor Todopoderoso. Ahora, en segundo lugar, la omnisciencia de Dios. Hemos comentado que Dios es incomprensible porque lo finito no puede comprender lo infinito. Podemos aprender ciertos datos veraces sobre Dios y entender aquellos datos, aquella información, pero este conocimiento es parcial, es relativo, no es conocimiento infinito y nunca, ni siquiera estando en el cielo, tendremos un conocimiento ilimitado de quién es Dios, porque siempre seremos criaturas, siempre seremos finitos, ni siquiera en la edad venidera seremos en este sentido, ¿verdad?, como Dios en cuanto a nuestro conocimiento. Ahora, en segundo lugar, omnisciencia divina. Hemos aclarado en el primer punto que es imposible comprender la esencia divina. Conocer esa esencia, sí podemos conocer algo de la esencia divina gracias a la revelación de Dios, y hemos visto que esta esencia es autoexistente, autosuficiente y espiritual. Pero nada más, no sabemos nada más, no podemos aprender nada más sobre la esencia divina porque Dios no ha querido revelar más acerca de su esencia al ser humano. La grandeza de nuestro Dios es totalmente inescrutable. Ahora bien, hay alguien, según la confesión, que sí es capaz de comprender la esencia divina. Y leo de nuevo el texto a partir de la tercera línea. Dice, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino solo por Él mismo. Entonces hay alguien en existencia capaz de entender la esencia divina, capaz de comprenderla, y ese alguien es nuestro Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios el Padre se conoce a sí mismo perfectamente. Él tiene un conocimiento ilimitado, por tanto, se conoce a sí mismo. Es más, podemos decir exactamente lo mismo con respecto a Dios el Hijo y con respecto a Dios el Espíritu Santo. Os compartiré un verso que demuestra que el Hijo conoce a Dios y otro texto que demuestra que el Espíritu Santo también conoce a Dios.
El texto sobre Dios el Hijo se encuentra en Mateo 11, versículo 27. Y lo tengo aquí en la pantalla. Dice: Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. ¿Cómo puede el Hijo tener esta clase de conocimiento? Porque Él es Dios. Él es de la esencia divina. Él tiene un conocimiento ilimitado, consiguientemente conoce a Dios. Y en cuanto al Espíritu Santo, el versículo que tengo en mente es 1 Corintios 2, versículos 10 al 11. 1 Corintios 2, del 10 al 11, aquí Pablo revela que el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu conoce las profundidades de Dios porque Él es Dios. Él es infinito. Él no está limitado como nosotros. De nuevo, lo finito no puede comprender lo infinito. Pero lo infinito sí puede comprender lo infinito. Así que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo tienen un conocimiento infinito. Son omniscientes. Bendita Trinidad. Que Dios, pues, que el Dios trinitario comprenda su propia esencia perfectamente es la base de su omnisciencia. Voy a repetir esa frase porque es marcadamente importante en este segundo punto. Que el Dios trinitario comprenda su propia esencia perfectamente es la base de su omnisciencia. Les voy a enseñar aquí un libro que fue escrito en la época puritana. Yo sé que está en castellano este libro, en varios tomos. Yo lo tengo en un solo tomo en inglés. Y es de los mejores libros sobre la teología propia, sobre la doctrina de Dios. Stephen Charnock, un puritano que nació en 1628 y falleció en el 1680. Y este libro se llama La existencia y los atributos de Dios. Yo sé que este libro está en castellano, pero entiendo que está publicado en una serie de tomos. O sea, yo aquí en inglés, claro, lo tengo en un solo tocho, ¿verdad? Grande. Bueno, Stephen Charnock es quien defiende la noción que acabo de compartir con vosotros. Esto es que al Dios comprender perfectamente su propia esencia, Él es omnisciente. Porque según el pastor Charnock, todo lo que Dios creó es finito. Los ángeles son finitos, los seres humanos somos finitos, el universo es finito. Si Dios conoce exhaustivamente toda la creación, pues no significa que Dios sea omnisciente, porque al fin y al cabo sería un conocimiento limitado, porque todos los datos que tiene Dios en su mente en cuanto a la creación son datos finitos limitados, porque claro, todo lo creado es finito. Por tanto, uno podría decir, bueno, Dios es omnisciente porque conoce al universo perfectamente, pero no es así, porque este conocimiento que Dios tiene del universo es, al fin y al cabo, un conocimiento limitado, un conocimiento finito, porque la creación en sí misma es finita. Entonces, aquí ahora vamos a entender la frase o la idea de Stephen Charnock. Que Dios comprenda su propia esencia perfectamente es la base de su omnisciencia. Porque claro, si Dios se comprende a sí mismo perfectamente, Él necesariamente tiene que ser omnisciente, porque Dios es ilimitado en su esencia. Dios es infinito en su ser. Y si Dios conoce perfectamente su propia esencia divina, pues necesariamente Él tiene que ser omnisciente. Y como consecuencia de este conocimiento ilimitado,
pues por supuesto Dios conoce todo lo finito también. Entonces, la base de la omnisciencia de Dios no es su conocimiento de la creación, porque este conocimiento es limitado y finito. La omnisciencia de Dios está basada en su conocimiento de su propia esencia divina, la cual es ilimitada e infinita. ¡Wow! Impresionante. Los puritanos meditaban mucho en el Señor su Dios. Consiguientemente, para repetir lo que estoy intentando ahora enseñar, el autoconocimiento de Dios, esto es, el conocimiento que Dios tiene de sí mismo, demuestra que Él es en realidad omnisciente. Aleluya. Y otro dato importante sobre el conocimiento de Dios. Él es omnisciente porque se conoce a sí mismo perfectamente. Y otro dato clave sobre su conocimiento es que en Dios hay dos tipos de conocimiento. Por un lado tenemos lo que podríamos tachar de conocimiento necesario, y por el otro lado hay conocimiento libre, conocimiento necesario y conocimiento libre. ¿Cómo podemos distinguir entre estos dos tipos de conocimiento? Bueno, voy aquí a aludir a Geerhardus Vos. No sé si este libro estará en castellano o no, se llama Dogmática Reformada. Geerhardus Vos. Y él nos explica la diferencia entre el conocimiento necesario y el conocimiento libre de Dios. Geerhardus Vos nació en el 1862 y falleció en 1949. En primer lugar, conocimiento necesario. El conocimiento necesario de Dios se aplica a dos esferas, a dos realidades. La primera esfera es Dios mismo, su esencia, Dios en sí mismo. Dios se conoce a sí mismo necesariamente. Y la segunda esfera es todas las situaciones hipotéticas, todas las situaciones posibles. Estos dos ámbitos son los dos ámbitos que tienen que ver con el conocimiento necesario de Dios. Es conocimiento necesario porque no depende de la voluntad de Dios. No depende de su decreto eterno. Dios se conoce a sí mismo perfectamente y Dios conoce todo lo posible, todo lo hipotéticamente hablando posible a través de un conocimiento necesario, porque este conocimiento no se deriva de su voluntad ni de su decreto. El conocimiento libre, sin embargo, sí depende del decreto de Dios. Sí depende de su voluntad humana. ¿Y qué ámbito tenemos que en mente a la hora de pensar en el conocimiento libre del Señor? Pues la esfera que tenemos ahora en consideración, bajo consideración, es la esfera de todas las cosas y todos los sucesos reales, actuales. Es decir, todo lo que aconteció en el pasado, todo lo que acontece en el presente y todo lo que acontecerá en el futuro pertenece a la esfera del conocimiento libre de Dios. Porque todos aquellos eventos y todas aquellas cosas se derivan del decreto eterno de Dios y de su santa voluntad. Por ejemplo, estamos aquí hoy estudiando esta clase de teología porque antes de la fundación del mundo, Dios decretó que así fuese. ¿Entendéis? Este tipo de conocimiento depende de su decreto, depende de su voluntad. Pero el conocimiento necesario de Dios no depende de ningún decreto. Dios, independientemente de decretar nada, Él ya se conoce a sí mismo perfectamente y conoce todo lo posible. Esta es la idea. Por tanto, la diferencia fundamental entre el conocimiento necesario de Dios y el conocimiento libre de Dios es que el conocimiento necesario de Dios no tiene nada que ver con su decreto ni con su voluntad, pero el segundo tipo de conocimiento, el conocimiento libre, sí se deriva
de la voluntad del Señor y de su santo decreto. Para ir acabando el segundo punto, la omnisciencia divina está fundamentada en su conocimiento necesario y libre. Ya que es así, pues el conocimiento de nuestro Dios es ilimitado. Cito unas líneas de Arthur Pink, su famoso libro Atributos de Dios. Dice Arthur Pink: Dios es omnisciente. Lo conoce todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y a todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Amén. Y dado que Dios es omnisciente, la confesión hace bien en subrayar la verdad de que la esencia divina no puede ser comprendida por nadie, sino solo por Él mismo. Así que gloria a nuestro Dios. Su conocimiento es infinito, ilimitado, bendito sea su nombre. Ya que su conocimiento es ilimitado, Dios es el único que puede conocer perfectamente a su propia esencia divina. Amén. Gloria a Dios. Espero que os estéis gozando al contemplar, al meditar en la grandeza inescrutable de nuestro Creador y de nuestro amado Padre Celestial. Gloria a Dios, gloria a su Hijo y gloria al Espíritu Santo desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Acabamos la clase con punto número 3 y hablaremos, si Dios quiere, sobre la espiritualidad de Dios. Hemos comentado que en cuanto a la esencia divina, Dios es autoexistente y Dios conoce su propia esencia perfectamente a través de un conocimiento necesario. Y hemos visto también que hay otra descripción de la esencia divina y es que Dios es espiritual. De nuevo, el texto que cité fue Juan 4:24, Jesús en el marco de la conversación con la mujer samaritana, y ahí Jesús revela que Dios es espíritu. Okay. Voy a volver a leer líneas 4 y 5. Dicen: Dios es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo ni partes. Okay. Dios es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo ni partes. La esencia divina es invisible porque tiene una naturaleza puramente espiritual. Por tanto, tú y yo no podemos hablar sobre las partes del cuerpo de Dios. Voy a citaros unos textos, 2 del Antiguo y 2 del Nuevo Testamento, que corroboran esta idea de la espiritualidad, de la invisibilidad divina. Empiezo con el Antiguo Testamento. 1. Deuteronomio 4:12. Deuteronomio 4:12. Dice: Habló el Señor con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. O sea, los israelitas oyeron la voz de Dios, pero no vieron su figura, porque Dios es espiritual, Dios es invisible. Segundo texto del Antiguo Testamento es Job 23, del 8 al 9. Job 23, 8 al 9. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Es posible ver los efectos del poder de Dios, pero no podemos ver a Dios visiblemente. Es imposible porque Él es espíritu. Y un par de textos del Nuevo Testamento que repiten la misma idea. 1 de Timoteo 6:16. 1 Timoteo 6:16. Pablo ahí describe a Dios como el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Los hombres no han visto a Dios porque Él es invisible, no lo podrán ver porque Él es invisible, Él es espíritu. El segundo texto es Hebreos 11:27.
Hebreos 11:27, la escritura explica que Moisés dejó la tierra de Egipto sosteniéndose como viendo al invisible. Un juego de palabras, ¿no? Es una paradoja. Moisés vio al invisible. Tenéis entonces 4 textos sobre la invisibilidad, sobre la espiritualidad del Señor. La esencia de Dios es invisible porque Él es inmaterial. Pero surgen aquí 3 dudas comunes cuando enseñamos sobre esta doctrina. Y quisiera acabar hoy la clase respondiendo brevemente a estas 3 preguntas, a estas 3 dudas. Son las siguientes. La primera duda es, si Jesucristo es visible, ¿cómo puede ser Dios? Si Jesucristo es visible, ¿cómo puede ser Dios? Segunda duda. ¿Qué pasa con las llamadas teofanías en la Biblia, donde los seres humanos supuestamente ven a Dios? Así que en primer lugar, la primera pregunta es, si Cristo es visible, ¿cómo puede ser Dios? En segundo lugar, ¿qué pasa con las teofanías? Pues claro, si Dios es invisible, ¿cómo pueden los hombres supuestamente ver a Dios? Y en tercer lugar, ¿qué hacemos con los textos bíblicos que hablan sobre las partes del cuerpo de Dios? Por ejemplo, los ojos del Señor, ¿no?, recorren toda la tierra. O tu diestra, Señor, me ha sostenido. ¿Qué hacemos con aquellas expresiones que hablan sobre las partes del cuerpo de Dios? Sí, supuestamente Dios es espíritu y Dios es invisible. Iremos en orden. En primer lugar, ¿qué hacemos en cuanto a Cristo? Primera duda. Ok, pastor, me estás diciendo que Dios es invisible. Está muy bien. Pero Jesucristo es visible. Por tanto, Jesucristo no puede ser Dios. Vamos a ver. Aquí los cristianos contestamos que el Hijo eterno de Dios es invisible en su naturaleza divina. Pero como cristianos, profesamos fe en la encarnación del Verbo. El Verbo estuvo con el Padre en el principio, Juan 1:1, pero en Juan 1:14, aquel Verbo se hizo carne. Y a partir de aquel momento en adelante, la concepción milagrosa en el vientre de la Virgen, el Espíritu Santo hizo una proeza, pues a partir de aquel momento en adelante, Jesús se hizo visible. El Hijo Eterno de Dios asumió una naturaleza visible. Ahora, en su esencia divina seguía siendo invisible, pero su esencia divina se había unido, ¿verdad?, a la naturaleza humana. Por tanto, la respuesta a esta duda es la doctrina de la doble naturaleza del Dios hombre Jesucristo. Él es Dios, amén, pero al mismo tiempo, Él es humano. Él tiene una naturaleza humana, Él tenía un cuerpo. Por eso Tomás pudo tocar al Señor, porque Cristo tenía un cuerpo. La respuesta a la primera pregunta es, Cristo tiene una doble naturaleza. Entonces, sí es Dios, simplemente es el Dios encarnado. Segunda duda, ¿qué hacemos con las teofanías? Una teofanía es una manifestación visible de Dios. Bueno, voy a contestar citando algunas líneas de nuestro hermano Joel Beeke. Joel Beeke dice lo siguiente. Las teofanías semejantes a las del hombre anticiparon la encarnación de Dios el Hijo como ser humano. No en carne divina, sino como una persona divina que ha tomado la carne en unión consigo misma. Muchas, sino todas las teofanías en la Escritura eran apariciones preencarnadas de Dios el Hijo. Es decir, lo que los santos de antaño vieron cuando supuestamente se toparon con la gloria de Dios, estaban viendo a Jesucristo en plan preencarnado. Hasta los propios ángeles, en ciertos momentos de la historia de la redención, fueron capaces de tomar forma de hombre. Cuando los ángeles fueron a visitar a Lot en Sodoma, ¿cierto? Los sodomitas querían violar a aquellos hombres pensando que eran varones.
pero en realidad eran seres espirituales que habían tomado la forma de hombres. Y así también Jesucristo, en el Antiguo Testamento, se dio a conocer, tomó una cierta forma humana, como los ángeles, y lo que los santos de antaño vieron fue la manifestación de la gloria de Cristo, el Cristo preencarnado. Cuando os topáis con textos que hablan sobre el ángel del Señor, y cuando la Escritura atribuye características divinas a aquel ángel, pues estáis ahí en la presencia del Señor Jesucristo. Él es el ángel del Señor. Así que en vez de hablar de teofanías, podríamos hablar más bien de cristofanías. Incluso Isaías capítulo 6, cuando él se topa con el Señor y los ángeles diciendo santo, santo, santo. Juan capítulo 12 revela que en aquel episodio Isaías vio al Señor Jesucristo. Lo que Isaías recibió fue una cristofanía. Así que la respuesta a la segunda duda es que las teofanías son cristofanías, manifestaciones preencarnadas del Hijo de Dios. Y en cuanto a la tercera duda, ¿qué hacemos con los textos que hablan sobre el cuerpo de Dios o las partes de su cuerpo? Por ejemplo, los ojos del Señor, la diestra del Señor, el brazo de Dios. Números 6:25, ¿no? Que dice que desea que el rostro de Dios resplandezca sobre su pueblo. ¿Qué hacemos con aquellos pasajes? Pues debemos entender aquellas expresiones de manera antropomórfica. Antropomórfica. Esto significa que son expresiones humanas. O sea, describimos a Dios utilizando lenguaje humana para poder entender mejor al Señor. Es como cuando un padre o una madre toma a su niño en brazos, su bebé, y le habla en un lenguaje, ¿verdad?, de bebé, porque no puede ponerse a conversar sobre, por ejemplo, teología sistemática con su niño. Tiene que decir bubu, baba, la, y habla de esta manera, ¿no? Por así decirlo, se acomoda al lenguaje de su bebé. Y eso es lo que pasa con la Biblia también. Ya que no podemos entender la gloria, la grandeza de Dios en sí mismas, necesitamos que Dios nos ayude en nuestra debilidad. Por tanto, Dios muy graciosamente y muy misericordiosamente nos habla a través del lenguaje antropomórfica. Es decir, Dios nos habla a través de símbolos humanos, ¿ok? Representaciones humanas, y por medio de aquellos símbolos, descripciones, representaciones, entendemos algo, ¿verdad?, de la naturaleza divina. Por tanto, no debemos nunca interpretar aquellos textos de manera literal, sino de forma figurativa, metafórica, poética, antropomórfica. ¿Bien? Ok, amados. Pues en esta clase hemos visto 3 puntos. En primer lugar, nuestro Dios es incomprensible en su esencia. En segundo lugar, Él es omnisciente. Y en tercer lugar, Él es espiritual. En cuanto al primer punto, os comenté que Dios es incomprensible. No obstante, los seres finitos podemos conocer algo de Dios, pero no podemos comprender al Señor. Es como intentar meter el mar en una concha. Imposible. Y vimos 2 versos que hablan sobre la esencia divina en la Escritura. Éxodo 3:14, que dice que Dios es autosuficiente. Y luego Juan 4:24, que nos enseña que Él es espíritu. Así que sí conocemos estos 2 datos, pero más allá de esto, no sabemos nada. Nada. Pero este conocimiento que tenemos es conocimiento veraz, conocimiento sólido, porque está basado en la revelación divina. En cuanto a la omnisciencia divina, vimos que el único ser capaz de entender, comprender el ser, la esencia de Dios es el propio Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Explicamos también de que Stephen Charnock, en su excelente libro sobre la existencia y los atributos de Dios, él dice que el conocimiento que Dios tiene de sí mismo es la base de su omnisciencia. Porque claro, si Dios conociera todos los datos del universo, y en efecto los conoce, esto no significaría que Dios sea omnisciente. Porque todos los datos del universo, al fin y al cabo, son datos finitos. ¿Okay?
Pero ya que Dios se conoce a sí mismo perfectamente y Él es un ser infinito, ilimitado, pues desde luego Dios tiene que ser omnisciente. Y explicamos con la ayuda de vos que hay dos tipos de conocimiento en Dios: conocimiento necesario y libre. La diferencia es que el conocimiento necesario no depende de la voluntad de Dios, no depende de su decreto eterno. En cambio, el conocimiento libre sí se deriva del decreto y de la voluntad del Señor. Y finalmente, en tercer lugar, hablamos sobre la espiritualidad de Dios, explicando que Él es espiritual, por tanto es invisible, y respondimos a tres dudas típicas en este sentido. 1. Si Cristo es visible, ¿cómo puede ser Dios? Porque Cristo es el Dios hombre, tiene dos naturalezas. En segundo lugar, ¿qué pasa con las llamadas teofanías? Bueno, las teofanías son cristofanías. Son manifestaciones del Hijo de Dios en un estado preencarnado. Y número 3, ¿qué hacemos con los textos que hablan sobre las partes del cuerpo de Dios? Interpretamos aquellos textos figurativamente, poéticamente, no literalmente. Son textos antropomórficos. Esa es la idea. Dios utiliza un lenguaje humano para ayudarnos en nuestra debilidad. Amén. Pues gloria al Señor. Queridos hermanos, gracias por la atención prestada. Tenéis como siempre las preguntas por debajo del vídeo. Espero que estéis disfrutando de esta serie. Yo lo estoy pasando bomba. Me da gozo aprender sobre nuestro amado Señor. Así que un abrazo para todos en el amor de Cristo. Que tengáis una gloriosa semana para la alabanza de la gloria del Señor. Bendiciones para todos. Y acabamos diciendo, como siempre, Soli Deo Gloria. Amén.